Ahí está. Igual cada tanto hágame una manito, algo que están escuchando y eso, porque no sé cómo va. O me levantan la mano, perdón, por el chat me van diciendo si tienen alguna pregunta, ¿no? Y en el chat ya le dije, ahí estoy viendo que están poniendo todos sus nombres, y es como pasarle lista. Bueno, terminado esto, el tema que tienen, no se preocupe que vieron una chorredera de material, que eso simplemente les queda. Hay dos cosas obligatorias o importantes que tienen que ver, después los tratados, eh, eh, como es a los tratados internacionales, les queda como cosas para ver o estudiar, porque eh, se los di como material, así como le di toda la Constitución, pero le hice por ahí focalizar en algún artículo o algún concepto. Los tratados internacionales ahora les doy qué significan o qué son. Segundo, vamos a analizar específicamente el Tratado en Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, y que es el tema que a mí me interesa explicarles. Y después tendrán otros tratados que son importantes también, pero son marco del derecho complementario del Estado Nacional. La, eh, Incluso, por ejemplo, lo de la CEDAW, o la Convención por los Derechos de la Mujer, capaz que también es un tema que a ustedes les puede interesar más, pero bueno, ahí les queda a ustedes como material de referencia para tomarlo. Después hay otra cosa optativa, incluso de un tema que ustedes estuvieron trabajando mucho, que es el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo una discusión sobre la legalidad de ampliar ese derecho, porque hoy no es aborto legal o ilegal, porque hoy hay legalidad del aborto en Argentina. Eso es una situación que a veces se confunde. La discusión es si lo ampliás en los casos. Ese es el stricto sensu de debate. Y además tomo delitos de lesa humanidad porque me parece que a veces lo ha visto como quejas en estudiantes que decían que pasaban por la escuela y temas de actualidad no se debatían. Me parece que este es un tema muy fuerte de actualidad, porque creo que la dictadura militar todavía está, lo que sucedió, el cívico-militar que sucedió en los 70, en términos de derechos humanos, se marca un tema de, ¿no? Y que creo que cualquier estudiante que ingresa a la universidad o educación media no puede no desconocer, ¿sí? Por eso, básicamente es eso, ¿no? Y vuelvo a repetir, no pude hacer un video personal, que les estaba acostumbrado chiquitito, presentando esto, lo que acabo de hacer ahora, pero bueno, les pido disculpas por eso. La, mm, la situación es la siguiente, y además le dejé sí un video sobre los derechos, pero los tratados internacionales referidos a derechos humanos que están vigentes, en lo que por ahí no les voy a desarrollar. Bueno, ¿cómo comenzar? ¿Algunos saben la situación de los derechos humanos, pero los tratados? ¿Qué son los tratados de derechos humanos? Básicamente, el artículo 31 en la Constitución de 1853 hacía referencia a los tratados internacionales, a ver si lo tengo a mano por acá, pero generalmente los tratados internacionales eran normativas que podía acordar o no el Estado argentino, pero siempre los derechos y los marcos del Estado estaban en una lógica constitucional. Eh, Dice el artículo 31 de la Constitución Nacional: esta Constitución, las leyes de la Nación y su consecuencia se dicte por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación y autoridades de cada provincia obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre. No, básicamente, el Estado argentino podía pactar con otro, acá habla de otra nación, porque en 1853 todavía no estaba constituida lo que hoy conocemos como Naciones Unidas.
Había algunas convenciones internacionales sobre guerra, especialmente lo que era el Congreso de Viena, pero todavía que se trataba sobre las situaciones de protección de derechos humanos, pero no se había generado una instancia internacional para garantizar derechos. Recién, después de la Segunda Guerra Mundial, se logra constituir la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Había un antecedente que fue frustrado, que fue la Sociedad de las Naciones, que se dio después de la Primera Guerra Mundial, en el cual el eje prioritario de esa Sociedad de las Naciones era evitar la guerra, ¿no? Buscaba en cierta medida, el objetivo es que salir de los tratados bilaterales que tenían las naciones, ¿no? Hasta ese momento, hasta la Primera Guerra Mundial, y pasar a tener un tratado internacional para buscar paz. ¿Por qué? Porque justamente en la Primera Guerra Mundial los tratados bilaterales llevaron a un sistema dominó que llevó a la guerra. Ustedes recuerdan que el hecho de que se haya asesinado al heredero del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Francisco Fernando, provocó que Austro-Hungría le provoca un ultimato a Serbia, que Rusia salga a proteger a Serbia, así sucesivamente, hasta que se formaron los bloques y se termina produciendo la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra en ese momento como se la conocía. Posteriormente, esta búsqueda intentaba evitarlo. Con el nazismo, la Sociedad de las Naciones no lo logró confirmar, y la situación de la Segunda Guerra Mundial estableció la formación directa ya de la Organización de Naciones Unidas, con un desafío inmediato, que por eso quiero tratar delitos de lesa humanidad, que tenía que tratar lo que había sido el Holocausto o las acciones de los crímenes del nazismo. Entonces eso que también generó un antecedente de cómo el nazismo o cómo esos delitos fueron abordados desde otro espectro jurídico más importante. En ese sentido, ahí se fueron dando ciertas convenciones que ya desde la Revolución Francesa se había hablado de los derechos, ahí se decía el hombre, y ya les voy a decir, una feminista, Olympe de Gouges, ya se lo voy a escribir porque no sé si estoy pronunciando bien, mi francés es horrible. Ahí se lo estoy escribiendo en el... Ahí está. Ella criticaba porque la Revolución Francesa se planteaba los derechos universales del hombre, y ella decía que tenía que ser los derechos universales de la humanidad, porque esa misma declaración parecía que fue el pene, Olympe, ¿no? Parecía que ella sostenía que era necesario también reconocer la otra identidad. Para ser el pene tenés que salir del esquema binario, ¿no? Pero bueno, ya ahí está cuestionando el esquema patriarcal o machista que tenía la Revolución Francesa. Lo cierto es que está planteando la necesidad, la Revolución Francesa, de derechos universales. Esta idea se termina de plasmar en los derechos universales, en el Tratado de Derechos Universales del Hombre, a ver, derechos, en 1948, Declaración Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, ese es lo que había planteado en 1789, y después la Declaración en 1848 de Derechos Humanos. Ya la estoy... la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, o sea, de Naciones Unidas. Acá esa Declaración de Derechos Humanos marca un espectro de que los estados tenían un compromiso de llevar lineamientos generales por encima de lo que habían sido la protección de derechos en el ámbito territorial, ¿me entiendes? Y acá empieza a darse como una discusión. ¿Qué vale más? ¿Los derechos que están a nivel internacional o los derechos que están plasmados en la Constitución? Eso estuvo en debate constantemente en el derecho constitucional hasta
94 en el derecho constitucional argentino porque con el artículo 77, inciso 22, artículo 77, inciso 22, que habla de los tratados de derechos humanos, se forma parte de la incorporación misma de los derechos humanos en los tratados internacionales en el marco normativo de la Constitución Nacional. Entonces acá, permítanme que les comparta la pantalla. No sé si lo llegaron a ver alguna vez al blog, que yo he subido cosas ahí. Acá en el blog ustedes les di el link para que tengan la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y les dejé, a ver si puedo entrar todavía a la página. No. Básicamente les dejé un PowerPoint chiquito para que trabajen esta clase sobre los tratados y los significados de los tratados internacionales. Hacerse suplente desde la profesora Pet, con lo cual tengo más cursos de... no, ese no. Bueno, y básicamente Argentina incorpora en ese artículo diferentes tratados internacionales. Este es el obligatorio que les estoy dando, de hecho ya lo estamos leyendo juntos, con lo cual va de suyo que ya lo leyeron, al menos los que ven este video, ¿no? Les decía, el presidente de la Nación tiene la atribución de firmar los tratados, como ya lo tenía anteriormente, para hacer negociaciones con otras organizaciones, tanto naciones extranjeras como internacionales, ¿no? Uno firma el tratado y después, en la Constitución Nacional, el Congreso debe aprobar o desechar esos tratados, ¿no? En el artículo 75 del inciso 22. Los tratados concluidos con las demás naciones y las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Iglesia, si bien el Vaticano es un Estado-nación, en cierta medida como ciudad, en su normativa jurídica dentro de la Iglesia se le llama concordato. Los tratados concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Está la Constitución Nacional y están las leyes, y ninguna ley puede... ¿Vieron cuando hablé de el orden de prelación? Ese concepto es importante que lo tengan presente siempre. ¿Qué norma es más importante una que otra? Entonces, siempre ustedes ven que Constitución Nacional mata, como es tratado internacional mata ley. Ley mata disposición, disposición mata resolución, resolución mata disposición, ¿no? O sea, cualquier orden, si hay discusión, siempre vale la jerarquía de cada una de las normas. A eso se llama orden de prelación, que Kelsen, no Keynes, Keynes es el economista, Kelsen es, es uno que desarrolló ese concepto, ¿no? De orden de prelación. Entonces la facultad del legislativo es para modificar o enmendar, ¿no? La Constitución habla de dos alternativas, aprobado o desechar. Excluye otra posibilidad, o sea, no puede el Congreso negociar cambios. Lo que tiene que hacer es la negociación que hace el Ejecutivo de un tratado, la presenta el Congreso. El Congreso puede aprobar o desaprobar, y al desaprobar le dice al Ejecutivo, hacelo de nuevo, ¿no? Un tratado que vos marcaste. Uno de discusión muy fuerte, incluso que se acusa a la presidenta de la Nación el tema del tratado de Irán. Claro que fue el Congreso de la Nación también que aprueba ese tratado, no solamente la presidenta de la Nación, con lo cual son los poderes de la República, porque la presidenta sola no puede, o el Poder Ejecutivo no es que termina de aprobar, quien termina de ratificar para el Estado-Nación es es el Congreso Nacional con mayoría especial. Y en ese sentido, de hecho, si bien entró en vigencia para la Argentina, no entró en vigencia para Irán, porque Irán no lo aceptó, con lo cual el tratado nunca tuvo efectiva
aplicación, con lo cual le viene en abstracto un debate de decir que se quería entregar o traicionar a la patria, etcétera, más que nada si se acusa solo al Poder Ejecutivo, porque en realidad es el legislativo en su conjunto, fueron creo 170 diputados y creo 50 senadores, una cosa así, que aprobaron ese tratado, con lo cual es mucho más amplio que la responsabilidad de una persona sobre ese tratado de Irán. Pero lo cierto es que, acá vuelvo a repetir, si se entiende sigo, me hacen una manito, no veo a todos, veo a Minguzi, Vila o Nocetti. Bien, entonces el Ejecutivo lo negocia y lo termina de aprobar el Legislativo. Si el Legislativo le dice que no, tiene que volver a negociar el Ejecutivo. No puede el Legislativo decir por qué no o sí. ¿Sí? Eso es básicamente lo de los tratados. Le puede hacer reservas. O sea, ahí lo que está diciendo, el Ejecutivo debe renegociar los tratados, ¿no? Si lo hace, y bueno, hasta que en algún momento el tratado puede ser aprobado. La Convención de Viena sobre Tratados, hay un marco de cómo es el procedimiento desde 1969. Acá hay un marco normativo de cómo se dan los tratados internacionales. Se entiende por tratado un acuerdo celebrado escrito por Estado, regidos en el derecho internacional, que consta un instrumento único en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea la dominación particular. Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el caso del acto internacional así denominado, por el cual el Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento de obligarse al tratado. O sea, una vez que se negocia el tratado y se ha aprobado, se publica nuevamente que el Estado lo aceptó y lo va a reconocer. Y se tiene plenos derechos un documento emana autoridad competente del Estado y por el cual se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación. Bueno, los cancilleres y esos son los que terminan de firmar esos tratados. Vamos a seguir. Todo Estado tiene capacidad de celebrar, la adopción de un texto de tratado afectará en consecuencia a todos los Estados participantes en su elaboración, y la adopción de un texto de tratado en conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan igual. Como son tratados que tienen que preservarse en el tiempo y no tiene que hacer cambios esporádicos, que venga una mayoría que ganó por 50,1 o por un balotaje así medio espontáneo y quiera patear por la borda un acuerdo internacional, no lo va a poder hacer porque tiene que lograr un consenso en su país para modificarlo. Por eso se busca esto que se llama mayorías especiales. Cuando un tratado es aprobado por mayoría de 2/3, para cambiarlo tiene que juntar la misma mayoría, tiene que buscar un alto consenso. Entonces, por eso son muy difíciles de lograr los tratados, pero cuando se logra son muy estables en el tiempo, se mantienen como un derecho stricto sensu universal, ¿no? Más allá después hay algunas discusiones que vamos a ver de casos que por ahí un Estado no ha respetado un derecho. Y la manifestación es una firma, los instrumentos del tratado, que son las actas donde se firma, la ratificación y la aceptación, y la aprobación y adhesión. ¿No? Vamos a seguir. Esto es el procedimiento de cómo se hace a nivel internacional los tratados a partir de la Convención de Viena, ¿no? Acá no referenciaba, pero un tratado internacional generalmente lo que tiene en las convenciones es su órgano de control o de aplicación. Entonces, si yo digo firmo un tratado, generalmente los países lo que hacen es, si hay un litigio o una controversia, lo que va a plantear, como es dónde y cómo se va a dirimir un conflicto, ¿no? Generalmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos es la instancia donde a veces uno puede apelar si entiende que un tratado internacional no se está cumpliendo en el ámbito nacional, ¿no? Esos son los mecanismos, pero generalmente el mismo tratado dice qué organismo internacional va a controlar y velar para que se aplique la normativa de ese tratado, ¿no? Y si se aceptó, tal como se hizo ese procedimiento de Tratado de Viena, generalmente una persona va a tener la posibilidad de hacer apelaciones en ese ámbito internacional. Solo un minuto, que me está llamando mi hijo y... ¿dónde estás?